¿Cómo puede un imperio sobrevivir sin su territorio? Es decir, sin sus antiguas colonias. ¿Y cómo puede operar sin mostrarse, sin tener banderas ni ejércitos propios? Si los conflictos que vemos en marcha hoy no fueran en realidad accidentes de la historia, sino piezas de un proyecto que lleva siglos en marcha, hoy vamos a hablar de Londres. No del Londres turístico, no de la capital del Reino Unido, sino de Londres como proyecto global. Del otro Londres, el Londres profundo. Acompáñame. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones y compartí el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Si siguieron el documental anterior sobre el Vaticano, ya saben que en este canal no hacemos conspiraciones de salón. Lo que hacemos es tratar de entender el mundo, pero a través de hechos verificables, documentados, que muchas veces están a la vista, pero que nadie se toma el trabajo de unir. Hoy vamos a hablar de algo que lleva años circulando en los círculos de análisis de contrainteligencia, y sobre todo de analistas geopolíticos de los más serios. Dos tesis que buscan explicar una misma cosa. ¿Qué quiere realmente la élite de Londres? ¿Cuál es su proyecto de largo plazo? ¿Por qué el Imperio Británico, después de perder formalmente sus colonias, sigue siendo uno de los actores más influyentes del tablero global? Las dos tesis tienen nombre propio. La primera se conoce como el Proyecto Gran Corán. La segunda, como Londres, Nueva Jerusalén. Son distintas, no se contradicen necesariamente, y juntas arman un cuadro bastante interesante. Y para que quede todavía más claro, vamos a cerrar el documental con algo que muchos análisis evitan: conectar estas tesis con los hechos que estamos viendo ahora mismo en el mapa. Turquía, Siria, Israel, Ucrania, la OTAN. No son conflictos aislados, son piezas más bien, ¿no? Son piezas de este gran ajedrez que juega Londres. Antes de arrancar, una aclaración necesaria. Vamos a citar el análisis de Daniel Stulin, ex agente de contrainteligencia ruso, que lo cité inclusive en mi documental anterior, autor de más de 16 libros con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Su marco de análisis, el de los proyectos globales, tiene una coherencia interna seria y permite entender fenómenos que la geopolítica convencional no explica bien. Y eso se une a otro concepto que él trae, que es precisamente el de la geopolítica conceptual, el del análisis o el de la inteligencia conceptual, mejor dicho. Proyecto Gran Corán. ¿Qué es el Proyecto Gran Corán? Empecemos por algo que todos pueden verificar con 2 minutos de búsqueda. El Islam es hoy la religión de crecimiento más rápido en el Reino Unido, podríamos decir en el mundo y en Europa también, ¿no? Según datos del último censo británico, la población musulmana en el país llegó casi a 3,9 millones de personas, o mejor dicho, 3.900.000 personas, ¿no? Representado alrededor del 6,5% de la población total. Londres, particularmente, tiene barrios donde el Islam es de fe mayoritaria. Hasta ahí podría ser un hecho demográfico. Pero la tesis del proyecto Gran Corán va mucho más lejos, obviamente, ¿no? Sostiene que este crecimiento no es simplemente consecuencia de la migración o de la demografía natural o, como se le dice en esta época, la crisis de refugiados, sino que fue facilitado, gestionado y en parte diseñado por la élite financiera con sede en lo que se conoce como la City de Londres. ¿Por qué haría eso una élite de tendencia conservadora, anglosajona, protestante? La respuesta que dan los analistas que sostienen esta tesis tiene que ver con una lógica de largo plazo. El mundo árabe e islámico es la zona de influencia que la élite londinense necesita para el siglo XXI, y a decir verdad, es la que operó en gran parte los siglos XIX y muy buena parte del XX también. Una vez que el modelo del petrodólar empiece a agotarse, ahí es donde Londres quizá va a sacarse el velo y mostrar realmente su verdadera cara del proyecto que representa. Empecemos con los hermanos musulmanes, el caso más documentado. Para entender esta tesis hay que hablar de los Hermanos Musulmanes, la organización islamista más antigua del mundo árabe. Fue fundada en el año 1928 en Ismailía, Egipto, en plena ocupación británica. Recordemos que Egipto se independizó por los años 50. Eso ya es un dato que vale la pena subrayar. La organización nace en un país administrado por el Imperio Británico. Es decir, que no podía ocurrir sin que la tutela de ese imperio lo permita. A lo largo del siglo XX, los hermanos musulmanes se expandieron por toda la región árabe, adaptando sus métodos según el contexto. En algunos países trabajaron en la política institucional, en otros construyeron redes de asistencia social, escuelas, mezquitas, ¿no? Cuestiones comunitarias libres. Y en varios momentos de su historia, sus relaciones con las agencias de inteligencia occidentales, especialmente la británica, fueron, cuanto menos, ambiguas.
Daniel Stulin va más lejos en su análisis, plantea que movimientos islamistas extremistas desde Al-Qaeda hasta el ISIS, pasando por los talibanes y diversas franjas de los hermanos musulmanes, son en gran medida el resultado de objetivos políticos diseñados a largo plazo en Washington y Londres, y financiados a través de organizaciones de caridad saudíes, que es algo que se suele denunciar bastante. Esto no es solo la visión de Stulin. El investigador Mark Curtis documentó en detalle la relación histórica entre los servicios de inteligencia británicos y el islamismo político, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el Islam fue usado como dique de contención contra el comunismo. Ese manual no se cerró en 1991, de la misma manera que no se cerró la OTAN en el 91. Londres como hub del islamismo global. Hay un fenómeno que analistas de seguridad europeos llevan años señalando. Durante décadas, Londres fue el refugio de líderes islamistas radicales que eran buscados en sus propios países, egipcios, argelinos, libios, saudíes. La prensa francesa llegó a bautizar el fenómeno como Londonistán. La pregunta obvia es, ¿por qué el fenómeno británico toleraba esa presencia? Y la respuesta más incómoda, que sostienen varios analistas, es que no era simple tolerancia, era utilidad. Esas redes servían los servicios de inteligencia británicos en la región. El Hizb ut-Tahrir, un partido que busca restaurar el califato islámico global, operó libremente en el Reino Unido durante años antes de ser finalmente prohibido en enero del 2024. El Al-Mujahirun, red vinculada a múltiples atentados, tenía su base en Londres. Todo esto en un país con uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo. La lógica geopolítica detrás del proyecto. Entonces, ¿cuál es el sentido estratégico de todo esto? Stulin lo explica con claridad en varias conferencias. La élite de Londres necesita construir una zona de influencia propia en el mundo árabe y musulmán para el siglo XXI. Esa zona le daría acceso a recursos, a rutas comerciales y a un bloque humano de más de 1.000 millones de personas, es decir, una potencia económica en toda regla. Para lograrlo, según la tesis, había que desmantelar primero a los viejos líderes árabes, que no se alineaban con ese proyecto. De ahí se argumenta la facilidad con la que Occidente avaló o impulsó las llamadas primaveras árabes de 2011, que derrocaron a Mubarak en Egipto, a Gaddafi en Libia y desestabilizaron a Siria. No fueron explosiones espontáneas de democracia, fueron reordenamientos. Mi conclusión sobre el proyecto Gran Corán es esta. Hay suficiente evidencia histórica y documentada para tomarse en serio la tesis de que la élite londinense ha tenido y tiene una agenda activa respecto al Islam político. De hecho, yo ya lo he tratado en uno de mis informes que tiene que ver con que el Reino Unido, y también China, dicho sea de paso, buscan la unidad del mundo islámico, que esa fue quizá la antesala para poder desarrollar lo que hoy estamos diciendo en este documental. Si eso constituye un proyecto deliberado con nombre propio o es la acumulación de decisiones tácticas de inteligencia, eso quizás es más difícil de probar, pero el patrón existe y es visible. De eso se trata un poco la inteligencia conceptual. Se trata no de buscar conspiraciones infundadas, sino todo lo contrario, rastrear la historia, ver cuáles fueron los pasos seguidos y reconocer el patrón. De eso se trata la geopolítica y la inteligencia conceptual. Londres, Nueva Jerusalén. Para entender el segundo proyecto necesitamos introducir el marco conceptual central de Daniel Stulin, que desarrolla en profundidad en su libro Metapolítica y en una serie de conferencias que pueden ver en YouTube. Stulin plantea algo que parece simple pero que tiene implicaciones enormes. El mundo no está organizado en países que compiten entre sí, eso es la narrativa que nos venden y que se nos vendió desde la modernidad, ¿no? Estados-nación soberanos que compiten entre sí para garantizar su supervivencia y su expansión de influencia. Bueno, el mundo real está organizado en lo que él llama proyectos globales, bloques de poder supranacionales, cada uno con su propia visión de futuro, su propio sistema económico y sus propios servicios de inteligencia de alcance mundial. Recordemos lo que venimos analizando muchas veces. Carl Schmitt lo decía, el Estado-nación ya no es suficiente para analizar el contexto geopolítico del mundo, ya no sirve para explicar la soberanía como punto máximo, es decir, hay que pensar en otra categoría que, supere o que sobrepase el Estado-Nación para tratar de definir la apoteosis de lo que es la soberanía y la decisión política. Según Stulin, hoy existen 6 proyectos globales activos. El primero, podemos mencionar Nueva Babilonia, que es Wall Street, los banqueros financistas de Nueva York y el clan Rockefeller. Luego está Nueva Jerusalén, Londres, el Imperio Británico, la Casa Windsor y los Rothschild, que es lo que estamos básicamente desarrollando ahora. En tercer lugar, Gran Europa y lo que podríamos llamar el proyecto global internacional negro, el Vaticano, la vieja aristocracia europea y las órdenes, que algunos catalogan como el Cuarto Reich con respecto al Vaticano. El proyecto Gran Eurasia, Moscú como centro
siendo la Tercera Roma, que ese es el proyecto que maneja Vladimir Putin en Rusia. Aunque podemos decir que en Rusia en realidad hay tres proyectos, uno financiero liberal, uno que es el Moscú Tercer Roma, que pivota entre Occidente y Extremo Oriente, Eurasia, y uno que es decididamente antioccidental y, digamos, eurasiático a nivel talibán. En quinto lugar está el Gran Califato, que es el proyecto del mundo islámico, ¿no? Como un proyecto propio que todavía no ha encontrado una cabeza que lo lidere, o por lo menos no venía siendo posible hasta ahora. Y sexto, Grand Datung, que es China con 5.000 años de planificación civilizatoria. La frase que mejor resume su visión la dice él mismo. Presidentes y primeros ministros son solo camareros que sirven café en el restaurante de la élite mundial. Ningún gobierno en este esquema representa los intereses de su propio pueblo, representa los intereses de alguno de estos proyectos globales. ¿Qué es Nueva Jerusalén? Bueno, el proyecto Nueva Jerusalén es, en el análisis de Stulin, el proyecto de Londres, no el gobierno británico. Eso sería pensarlo en términos del consenso de Westfalia, ¿no? De cuando se forman los estados-nación y forman ese consenso de naciones soberanas. Estamos hablando de esta época, ¿no? Estamos hablando de la élite financiera que opera desde la City de Londres, donde se ha movido la soberanía. La Casa de Windsor, la Casa Rothschild y los círculos cabalistas que forman su núcleo ideológico. Los círculos que se menciona como cabalistas hásidas, ¿no? ¿Qué busca este proyecto? La hegemonía global a través del control financiero, la influencia cultural y la construcción de una zona de influencia propia en el siglo XXI. No a través de ejércitos, eso es costoso y visible, sino a través de bancos, los think tanks, ¿no? Los bancos de cerebros, ¿no? Como se le dice, los organismos internacionales y redes de inteligencia. La Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, es uno de los nodos más visibles de este poder. Fue fundada en 1920, fíjense, en el marco de la Conferencia de Paz de París, por delegados británicos y americanos vinculados al Cecil Rhodes y Lord Rothschild. La famosa regla Chatham House, esa norma de confidencialidad que usan los círculos de poder del mundo entero, nació ahí. El propio Henry Kissinger reconoció públicamente en un discurso de Chatham House en 1982 que había trabajado para los intereses del Imperio Británico. Stulin lo cita como uno de los casos más claros del modo en que este proyecto opera a través de figuras que en apariencia son americanas, pero que responden a Londres. La alianza con China y el patrón oro. Uno de los elementos más interesantes del análisis sobre Nueva Jerusalén es la alianza con China. En 2015, Xi Jinping visitó Londres en una visita de Estado, donde, según Stulin, se cerró un acuerdo fundamental. El nuevo patrón económico global basado en el oro con entrada en vigencia proyectada para después del 2020. Eso explicaría algo que muchos analistas observaron pero no pudieron articular. ¿Por qué la City de Londres lleva décadas construyéndose como el mayor hub de comercio fuera de China? ¿Por qué la relación financiera anglo-chinesa o anglo-sina sería, ha sido tan profunda y tan poco publicada? Según este esquema, Nueva Jerusalén y Grand Datung, Londres y China, son aliados estratégicos de largo plazo. No porque se quieran, sino porque sus intereses convergen en el desplazamiento del sistema centrado en el dólar de Nueva York, que es el proyecto rival, Nueva Babilonia. Y acá volvemos al tema que habíamos desarrollado en su momento, en ese informe que cité hace un rato atrás. Básicamente, Londres y China tienen el mismo objetivo, que es unir al mundo islámico para generar un gran bloque económico potente de una gran masa de población. La lógica del Brexit. Desde esta perspectiva, el Brexit también adquiere un significado distinto. No fue un accidente político. No fue solo la reacción de los ingleses patriotas al multiculturalismo, sino que el Brexit fue el momento en que la élite de Londres decidió separarse formalmente de la estructura de Gran Europa, el proyecto del Vaticano y la aristocracia continental, para poder construir su propia zona de influencia de manera más autónoma. Acá se ve cómo luchan los proyectos entre sí. Londres, afuera de la Unión Europea, puede firmar acuerdos propios con el mundo árabe, con el mundo islámico, con China, sin tener que negociar con Bruselas. Esa libertad de movimiento es exactamente lo que Nueva Jerusalén necesitaría para ejecutar sus planes. Ahora, ¿cuál es la conexión con los dos proyectos? Bueno, llegamos a un punto donde las dos tesis se tocan. El proyecto Gran Corán y Nueva Jerusalén no son contradictorios, son, desde la perspectiva esta, dos caras del mismo proyecto, que es la geopolítica de Londres. La élite londinense necesita construir una zona de influencia en el mundo islámico para el siglo XXI.
Para eso, el Islam político controlado es una herramienta útil, no porque la élite londinense sea islámica, sino porque el Islam organizado políticamente es el vehículo para gestionar a más de 1.000 millones de personas. Es la misma lógica que usó el Imperio Británico en el siglo XIX cuando dividió a Medio Oriente. De hecho, Medio Oriente se llama así gracias a un agregado militar que fue diplomático en esa zona. Cuando creó a Arabia Saudita, tal como la conocemos hoy, cuando trazó las fronteras de Irak, arregla y escuadra, es decir, divide, gestiona y domina. Como también pasó con el Líbano y otros países más. Ahora, vamos a ver qué pasa con el tablero de hoy, porque hay actores que son fundamentales, que los pensamos como separados y que los pensamos como competidores autónomos y que en realidad forman parte de la estrategia de Londres, aunque por supuesto tengan su grado de autonomía, una cosa no quita la otra. Vamos a hablar de Turquía, Siria, Israel, Ucrania y el rol de la OTAN. Hasta acá hemos visto la tesis. Ahora viene lo que las hace realmente interesantes. Cuando las superponemos al mapa actual, las piezas encajan. Vamos actor por actor. Turquía, el califato rojo de Erdogan. Recordemos que en el esquema de Stulin el Gran Califato es uno de los 6 proyectos globales, y la pregunta que lleva años haciéndose es ¿quién lo lidera? El ISIS intentó serlo entre 2013 y 2016 y fracasó. Lo que quedó en pie es Turquía. Erdogan lleva 2 décadas construyendo sistemáticamente lo que los analistas llaman el neo-otomanismo, un proyecto que fusiona el nacionalismo turco con el islamismo, que reivindica el legado del Imperio Otomano que convirtió a la Hagia Sofía de vuelta en mezquita y que se posiciona como líder del mundo musulmán sunita. Turquía es al mismo tiempo miembro de la OTAN y aspirante a los BRICS. Mantiene relaciones fluidas con Moscú y con Washington. Compra armamento ruso S-400 mientras sigue en la Alianza Atlántica. Para la geopolítica convencional esto es una contradicción. Para el análisis de proyectos globales es exactamente la posición de un jugador que todavía no cerró su apuesta. Vamos a ver el caso de Siria, el tablero más revelador. El 8 de diciembre de 2024 cayó Bashar al-Assad. En menos de 2 semanas, un régimen que llevaba 54 años en el poder se desmoronó frente al avance del HTS, es decir, el Hayat Tahrir al-Sham, heredero directo de la rama siria de Al-Qaeda, un movimiento terrorista. El nuevo hombre fuerte de Siria se llama Ahmed al-Sharaa, conocido hasta hace muy poco por su nombre de guerra, Abu Muhammad al-Julani. Un hombre que figuraba en listas de organizaciones terroristas de varios países occidentales, sobre todo Estados Unidos, y que en menos de un año fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, previamente le levantó, digamos, su nombre y su organización de la lista más buscada, y en Arabia Saudita por Mohammed bin Salman. ¿Qué pasó ahí? Desde la narrativa oficial, una transición hacia la moderación y desde la lectura de los proyectos globales, algo mucho más interesante, el vaciamiento del espacio de influencia ruso-iraní en el Mediterráneo, que es lo que venimos desarrollando desde el momento que cayó al-Assad. Turquía avanza mientras que Rusia va dejando lugares vacíos, y esos lugares vacíos los va ocupando Turquía. Lo vemos incluso con los desplantes que le viene haciendo sucesivamente Kazajistán a Rusia y que se vienen acercando más a los proyectos de Turquía con Azerbaiyán, con Armenia. En febrero de 2025, los últimos buques de guerra rusos abandonaron la base naval de Tartus. Rusia quedó fuera del juego levantino. Y Turquía, que apoyó logísticamente al HTS a través del Ejército Nacional Sirio, quedó como el hegemón de facto. Erdogan y al-Sharaa construyeron una relación personal que es hoy eje de la nueva Siria. El Califato Rojo que Stulin identifica como el proyecto de formación está tomando forma concreta en Damasco, que es de hecho donde quería operar el ISIS, justamente. Un detalle que no puede pasar desapercibido. En diciembre de 2024, el primer ministro británico Keir Starmer dijo que era demasiado pronto para reconsiderar la designación del HTS como organización terrorista en el Reino Unido. Pero en julio de 2025, Estados Unidos eliminó esa designación. Londres, como siempre, juega con sus tiempos propios. Ahora vamos a la pieza más compleja, quizá, de este tablero, que es Israel. Y quizá la más polémica. Israel es el actor que más descoloca a los analistas que intentan leer el Medio Oriente desde la geopolítica tradicional, y es el que mejor se entiende desde el esquema de proyectos globales. Recordemos algo que Stulin señala mucho y que los historiadores confirman también. El Estado de Israel fue creado en 1948 con un respaldo directo de la familia Rothschild, la Declaración Balfour de 1917.
Recordemos también que Rothschild fue reticente durante el siglo XIX. No fue hasta ese año que decidió llevarlo a cabo, ¿no? Esa declaración fue una carta del canciller británico Lord Balfour dirigida al barón Walter Rothschild y que dio inicio al Estado de Israel. Es decir, Israel nació en gran medida como un proyecto de la élite londinense en el Medio Oriente. Pero desde el análisis de proyectos globales, Israel no es simplemente un aliado de Londres. Es un actor con agenda propia también. Recordemos que hay autonomía también relativa, porque digamos que un país sea pieza de un proyecto global no quiere decir que no tenga cierta autonomía y que pueda, de hecho, constituir una mayor o menor amenaza para ese proyecto global del que alguna vez formó parte. Esas cosas pasan. Israel es un actor con agenda propia, que hoy está ejecutando una expansión territorial en Gaza y el Golán que responde al conocido proyecto de Gran Israel. Y ese proyecto, paradójicamente, choca con el de Gran Corán. Obviamente, es muy difícil construir una zona de influencia islámica en el Medio Oriente con Israel expandiéndose militarmente. Esto explicaría algo que muchos observaron en los últimos años, la tensión creciente entre Erdogan y Netanyahu o Turquía e Israel, que llegó a un punto de quiebre total con la guerra de Gaza, y Turquía suspendió las relaciones comerciales con Israel a mediados del 2024. El Califato Rojo y el Gran Israel están en colisión directa. Son proyectos incompatibles en el mismo espacio geográfico. Y el gran interrogante que queda abierto es, ¿dónde está Londres en esa tensión? ¿Con Israel, que es en cierto sentido su creación histórica? ¿O con el mundo islámico, que es su zona de influencia en el siglo XXI? La respuesta, si la hay, no es pública, pero los movimientos sí lo son. Y creo que cualquiera de nosotros puede adivinar la respuesta. Vamos a ver el caso de Ucrania, porque es el frente europeo, pero dentro del mismo juego. A primera vista, Ucrania parece estar en otro tablero, pero desde análisis de proyectos globales, también encaja. El Reino Unido fue, desde el inicio de la guerra de 2022, uno de los proveedores más activos de armamento a Ucrania. Misiles Storm Shadow, tanques Challenger, entrenamiento de tropas en el suelo británico, mucho más activo proporcionalmente que la mayoría de países europeos. ¿Por qué? Desde el análisis de entender la contrainteligencia y la guerra de Ucrania es principalmente el conflicto entre el Gran Eurasia, el proyecto de Moscú, y los proyectos occidentales. Es decir, Londres tiene dos motivaciones directas en este conflicto: debilitar a Rusia como proyecto rival y recuperar influencia en Europa después del Brexit, que con la autonomía estratégica que tiene el Brexit le sirve mucho más. Ahora, también hay que entender precisamente que la rivalidad del proyecto global londinense con el proyecto ruso está desde la época de su primer pensador geopolítico de Londres, que fue Halford Mackinder, precisamente que veía al Imperio Británico como el garante del sistema atlántico y sobre todo de contener el corazón continental del mundo, el Heartland. El Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata lo describió con precisión. Para el gobierno de Keir Starmer, la guerra de Ucrania es la oportunidad de posicionar al Reino Unido como un actor indispensable en la seguridad europea, precisamente cuando la Unión Europea enfrentaría sus propias dificultades para consolidar una política de defensa común. Dicho de otro modo, el Brexit separó a Londres de Gran Europa formalmente. Ucrania le da a Londres la posibilidad de volver a ser relevante en Europa por la puerta de atrás, y esta vez sin tener que someterse a las reglas de Bruselas. La lógica es perfecta, cierra por todos lados. Ahora, justamente, si hablamos de Europa, hablamos de Ucrania, hablamos de la guerra y de la defensa en común para Europa, no podemos dejar de tocar la OTAN, que es el instrumento de Londres. Hay un actor que hemos mencionado de manera tangencial, precisamente, pero que merece el análisis propio. Porque si queremos entender cómo el proyecto Nueva Jerusalén opera en el siglo XXI, la Alianza Atlántica es una pieza clave que no puede quedar fuera del cuadro. La narrativa oficial presenta a la OTAN como una alianza de iguales, Europa y Estados Unidos, hombro con hombro, defendiendo los valores del mundo libre. Bueno, esa narrativa tiene una función, que es ocultar la estructura de poder real, porque dentro de la OTAN no todos los socios tienen el mismo peso. Y si miramos quién tuvo históricamente el mayor control sobre la arquitectura de inteligencia de la alianza, la respuesta es incómoda para los que prefieren pensar en términos de igualdad ilusoria, ¿no? Estamos hablando de quién tuvo el mayor control sobre la arquitectura de inteligencia, claramente el Reino Unido. Y por eso podemos entender algo que mencionábamos en el documental anterior,
la Operación Gladio y las redes detrás de la red. Como vimos en el documental anterior, ¿no? La Operación Gladio fue una red de células clandestinas, las que se llamaban redes de detrás de las líneas, o Stay Behind, instaladas en Europa Occidental durante la Guerra Fría con el pretexto de resistir una eventual invasión soviética. Lo que quedó documentado después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti en el 90, es que esas redes no solo existían, sino que también habían sido responsables de atentados, manipulaciones políticas y lo que analistas llamaban estrategia de tensión. Lo que generalmente se omite en el relato es que Gladio no fue una iniciativa exclusivamente americana. La CIA fue la cara visible, pero la arquitectura conceptual, el modelo de redes encubiertas dentro de los países soberanos aliados, tiene una genealogía británica directa. La Special Operations Executive, la SOE, el organismo británico de operaciones encubiertas de la Segunda Guerra Mundial, fue el antecedente inmediato. Y fue el MI6 quien tuvo los canales más profundos con las redes europeas durante décadas, operando en paralelo y, frecuentemente, por encima de la estructura formal de la OTAN. Entonces podemos entender ahora lo que es el eje anglosajón dentro de la Alianza Atlántica, lo que se conoce como el eje anglosajón. Para entender el rol de Londres dentro de la OTAN hay que entender primero qué es la Alianza Five Eyes, 5 ojos. El pacto de intercambio de inteligencia que une a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es decir, los 5 países anglosajones. Este acuerdo, nacido en el 46 del pacto UCUSA, son obviamente siglas en inglés, es anterior a la propia OTAN y la supera en profundidad. Mientras la OTAN es una alianza militar con 32 países miembros, los 5 ojos, Five Eyes, es un sistema nervioso de inteligencia que pertenece exclusivamente al mundo anglosajón, es decir, el mundo anglosajón como si fuera una civilización cerrada en sí misma, que más allá de los espacios que integre con el resto del mundo, siempre el núcleo de protección está ahí. El resultado práctico es este. Cuando la OTAN toma decisiones estratégicas, hay una capa de información y coordinación que circula entre Washington y Londres, y entre sus socios anglosajones, que no llega a Alemania, Francia, ni Italia, ni ningún otro país europeo continental. La alianza tiene 2 niveles. El que se ve en las cumbres, con los líderes posando frente a las cámaras, y el que funciona en el subsuelo, donde la relación especial anglo-norteamericana define los contornos reales de lo que se hace. Entonces la OTAN funciona como un mecanismo de contención continental. No contiene solamente el Heartland, que es gran parte de Rusia. Contiene a todo el continente. Condiciona y contiene a todo el continente. Hay una tesis que circula en los círculos de análisis geopolítico y que encaja perfectamente con este marco, que dice que la OTAN no fue diseñada solamente para contener a la Unión Soviética. Fue diseñada también para contener a Europa, precisamente, lo que estamos diciendo. El propio primer secretario general de la Alianza, Lord Ismay, lo formuló con una franqueza que hoy resulta reveladora. El propósito de la OTAN era mantener a los americanos adentro, a los rusos afuera y a los alemanes abajo. Desde la perspectiva del proyecto Nueva Jerusalén, esta función tiene un sentido preciso. La OTAN, como estructura, garantiza que Europa continental, el territorio del proyecto rival, Gran Europa, dominado por Alemania y Francia, con el paraguas del Vaticano, nunca desarrolle una capacidad de defensa autónoma. Mientras Europa dependa militarmente de Washington y mientras Washington coordine con Londres a través de Five Eyes, la tutela anglosajona sobre el continente se mantiene intacta. Es por eso que desde esta lectura el Brexit no debilita a Londres dentro de la OTAN. Afuera de Bruselas, adentro de la OTAN. Esa es la posición exacta que le permite al Reino Unido seguir siendo indispensable para la seguridad continental, sin someterse a ninguna de las reglas del proyecto europeo continental. Como dijimos, cierra por todos lados. Es decir, tiene autonomía estratégica para tomar sus decisiones según sus propios proyectos, pero al mismo tiempo sigue involucrado. Ahora vamos a hablar de algo que se habló mucho cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, que es la expansión de la OTAN hacia el este, pero acá vamos a ver qué tiene que ver eso con el interés de Londres. La expansión de la OTAN hacia el este, después de 1991, que fue la chispa que encendió el conflicto ucraniano, tampoco puede leerse solo como un movimiento de Washington. Londres fue uno de los impulsores más consistentes. Los países bálticos, Polonia, los estados del antiguo Pacto de Varsovia, su incorporación a la OTAN fue promovida activamente por los británicos, que veían en esa expansión una doble utilidad. Primero, el avance del cordón sanitario contra el proyecto de Moscú. Segundo, la incorporación de nuevos mercados y áreas de influencia a la esfera anglosajona, saltando por encima de Alemania y Francia. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Londres no reaccionó como un aliado más dentro de la OTAN, reaccionó como un actor con agenda propia. Fue el primero en enviar misiles de largo alcance Storm Shadow.
Fue el que enérgicamente impulsó a los vacilantes europeos continentales a adoptar posiciones más duras, y fue el que menos interés mostró en cualquier solución negociada. Desde la lectura del proyecto Nueva Jerusalén, la razón es clara. Una Rusia debilitada y una Europa dependiente de la protección británica es exactamente el escenario que le conviene a Londres. Y ahora vamos a ver el patrón que une todo. Cuando miramos estos actores juntos, Turquía, Siria, Israel, Ucrania y la OTAN como estructura subyacente, emerge un patrón que es difícil de ignorar. En el Medio Oriente se está produciendo un reordenamiento profundo, digamos, ¿no? Los viejos regímenes aliados de Rusia o de Irán están cayendo o siendo presionados o cambiando precisamente de bando. Y avanza como potencia regional islámica. El califato como proyecto político está tomando forma, aunque no con ese nombre. Y todo esto ocurre con la pasividad, cuando no, el apoyo táctico de las potencias occidentales y muy en particular del Reino Unido. De hecho, Turquía recibió el primer F-35 y está cerca de ser quizá el aliado más mimado de la OTAN en cuanto a la provisión de armamento. En Europa, Londres usa la guerra de Ucrania para debilitar a Rusia, recuperar peso estratégico en el continente y construir una narrativa de liderazgo que compense las pérdidas del Brexit. En ambos casos el resultado neto es el mismo. Los rivales de Londres, el proyecto de Moscú, el proyecto de Irán, el proyecto de Damasco, bajo Assad en su momento, y ahora bajo al-Shara, quedan debilitados, y el espacio para que el proyecto Nueva Jerusalén consolide su zona de influencia se amplía. ¿Es esto un plan maestro? ¿Podemos hablar de un plan maestro o de una conspiración? No, claramente no, porque vemos hechos de la realidad y los podemos unir perfectamente. ¿O esto es más bien la acumulación de decisiones convenientes para una potencia que juega en múltiples tableros a la vez? Si bien la pregunta no tiene una respuesta definitiva, como tampoco podemos arribar a, a hipótesis concluyentes, vale la pena mencionarlo y vale la pena seguir uniendo los hilos. Para finalizar, ¿qué queda después de recorrer todo esto? Bueno, en primer lugar, la certeza de que en el mundo que nos explican en los noticieros, en los portales de noticias, en los outlets, en los newspapers, como se le dice, es la superficie. Los conflictos que vemos, las guerras, las revoluciones de color, los movimientos religiosos, tienen en muchos casos una arquitectura de largo plazo, que no aparecen, obviamente, en los titulares. En segundo lugar, queda que la élite de Londres es un actor de una sofisticación y una continuidad histórica que muy pocos sistemas de poder en el mundo pueden igualar. Fijémonos que en Estados Unidos se habla mucho de la dependencia con Israel, pero nunca se habla de la dependencia de Londres, que es una de las cosas que el proyecto de Trump trata de combatir. Porque Londres es mucho más sutil que Israel. Israel grita demasiado. Se nota demasiado cuál es el lobby que hace. Londres no, mucho más discreto. No actúan en años ellos, ni en décadas. Ellos actúan en siglos. O sea, esa es la principal diferencia entre la élite de Nueva York, que piensa en trimestres, muchas veces financieros, y la élite de Londres, que piensa igual que los clanes milenarios chinos, en siglos. Y en tercer lugar, tanto el proyecto Gran Corán como Nueva Jerusalén son tesis de análisis, no verdades reveladas. Son más bien marcos que nos permiten interpretar fenómenos reales. El crecimiento del Islam político en Europa, la caída de Al-Assad, la expansión turca, el rol de Londres en Ucrania, de una manera que la narrativa oficial obviamente no logra explicar porque no se toma el trabajo de unir estos puntos. Lo que sí podemos decir con certeza es esto. En el tablero del ajedrez global, Londres juega, y no juega para perder, sino para expandir sus zonas de influencia. Si llegaste hasta acá, te agradezco por ver el documental y si te gustó, te invito a que pongas me gusta, que dejes tu comentario abajo, que compartas este video con tus allegados, con tus familiares, con quien desees compartir para generar un mayor acervo cultural, una mayor masa crítica para que comprendamos como individuos en el mundo en el que estamos parados. Muchas gracias y seguimos resistiendo en Occidente.